Bueno, yo creo que son muchas discusiones a la vez, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, hay que ir desglosando de poco en poco. Am, Primero, la primera pregunta saldría de ¿por qué creemos que el Estado tiene un carácter religioso? Yo no le diría religioso, sino que yo le diría tiene un carácter teológico, ¿no? O teleológico. Que en este caso la teología en la filosofía significa que nosotros somos seres que vamos a llegar a denominada punto, a denominada meta Ujú, en la historia, ¿no? Esa es la teología, llegar a ser algo. ujú. Ahora, desde tiempos aristotélicos había una concepción teleológica, porque cada filosofía en su momento, y hablo de Occidente particularmente, cada filosofía creaba su sistema filosófico, que el sistema filosófico tenía un inicio, quiénes somos, y tenía una teleología hacia un fin, hacia dónde vamos, ¿no? Aristóteles tenía un sueño o una meta o un ideal. La escolástica que dominó Europa en el siglo XI al siglo XV también tenía una teleología que llegamos a un punto en que la fe se armoniza con la razón. Entonces llegamos al final o a la meta, ¿no? Sí, Y sí. esa meta donde se encuentra en la iglesia, o en Dios, o en la fe cristiana. Después tenemos la ilustración, cuando termina el periodo de la escolástica, que es con Descartes o con todo este movimiento filosófico de Europa Central, cuando dicen, no, realmente la teleología en que se basa nuestra humanidad se encuentra en la razón, no buscar la razón. Y llegamos a Hegel, Ujú. en el siglo XVII, ¿no? XVIII, perdón. Y Hegel tenía esta idea, siglo XIX, perdón, también. Hegel tenía esta idea en que la razón en su sistema filosófico solo podía alcanzarse mediante la constitución final de la organización de la sociedad humana que es el Estado, ¿no? Y es aquí cuando nace la filosofía de la historia. Ujú. Y crea un sistema filosófico que está basado enteramente en el Estado, porque el Estado es la unión de todas las artes, de todas las potencialidades y de todas las libertades humanas. El problema es que, a mi parecer, aunque soy profundamente hegeliano, es que Hegel olvidó que en el proceso del desarrollo histórico de estas filosofías y estas organizaciones sociales existían reminiscencias que venían del pasado, ¿no? Que se ataban al presente y que se ataban también al futuro. Y entonces, en la constitución de nuevas formas sociales de organización, o en la constitución de nuevos sistemas sociales, económicos y políticos, pues también se hallaban pequeñas células o reminiscencias del pasado que estaban atadas, ¿no? al presente. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el mito de los mártires de la patria, que es propio de cualquier país, no sé, los niños héroes aquí o en Estados Unidos, ¿no? Los mártires o en Rusia o en China o etcétera, no es nada distante, por ejemplo, o es un símil del mito cristiano del que pagó por nuestros pecados, ¿no? Entonces allá hay algunos similes que se pueden entender que se atan con las reminiscencias del pasado, porque al final son parte de las creencias humanas y son parte de esas ataduras. Entonces, por eso yo decía que esa primer parte de la discusión del podcast es como tratar de analizar esas bases filosóficas e históricas de cómo se constituye el Estado, ¿no? Y cómo empieza a adquirir estas características. Y luego otra ya muy distinta es cómo ciertos grupos religiosos configuran el Estado a partir de la política, ¿no? Y entonces me parece que esos dos niveles son útiles para entender por qué hoy seguimos hablando del Estado, no como un ente secular, sino que como es un ente que es construido a partir de características históricas, pues claro que encuentras contradicciones y como rescoldos del pasado ahí atadas, ¿no? Entonces, no es nada extraño que tengamos estos fenómenos actualmente hoy en la política internacional, incluso en la política nacional, ¿no? Yo creo que ahorita dice con el clavo cuando mencionas que forma parte de esta construcción de una filosofía de la historia. Porque al final, si lo Mm. analizamos, el, si vemos a la religión como su paso por distintos procesos epocales, nos vamos a dar cuenta que su rol o su historicismo justamente es adaptarse a los distintos procesos sociales bajo la dinámica cambiante del estado Ujú. secular, ¿no? Ahora yo te quería hacer una pregunta porque claro, es que pienso en una eh, racionalización de la religión y Weber es de los primeros que se me viene a la mente, ¿no? Justo en la ética protestante del trabajo, en esta intención de unir capitalismo con la tradición calvinista y Ah, crítica claro. de Lutero. Y
Sí, hasta, ahí entramos en otra discusión, ¿no? o sea, que aquí la discusión es, bueno, en ese texto la discusión es, primero, si los protestantes trabajan más que los Ujú. católicos y Maxwell va a decir que sí, ¿cómo es que este proceso de trabajo ayudó a Sí, facilitar el- los procesos de acumulación de capital en las potencias occidentales anglosajonas, ¿no? Como Estados sí. Unidos, Canadá, la Commonwealth, etcétera, Alemania, bueno, etcétera, ¿no? Ya no A Commonwealth. mí me parece uno de los grandes libros de Weber para entender cómo nace la ética del buen trabajador en el capitalismo. Ujú. Es un gran libro de él, escrito en el siglo XIX. No, siglo XX, ¿no? Ujú. No, 1922 Es del más o menos 20, me parece. sí, Bueno, Weber pero es lo contemporáneo. interesante es que Weber surge una crisis central en ese texto escrito por Weber. Weber dice, o Weber afirma que el protestantismo en un aspecto cultural y religioso fue la cuna para el nacimiento del capitalismo. Ujú. Y de hecho no es una tesis que esté completamente perdida, de hecho tiene mucho sentido porque si tú te das cuenta, el capitalismo ya como una especie de sistema industrial con grandes mercados que se pensó expandir, inició en el norte de Europa, que eran los países donde el protestantismo dominaba Ujú. política y religiosamente. En el Reino Unido, bueno, Gran Bretaña, que en ese tiempo el Imperio Británico ya era la cuna del protestantismo, o del movimiento protestante en los Países Bajos, que también tuvo un gran papel en el desarrollo del capitalismo, y bueno, toda la zona de Flandes o la zona del norte. Ahora, ¿por qué dice esto Weber? A mí me interesa mucho porque la ética que surge en el protestantismo como religión es una ética profundamente capitalista, porque primero, eh, una de las primeras cuestiones con las que el protestantismo pelea contra el catolicismo es la cuestión de condenar la usura, Ujú. ¿no? De hecho es muy interesante que hasta los judíos en ese entonces en Europa, los comerciantes judíos que eran los grandes banqueros en ese momento, tuvieron que emigrar a los países protestantes porque ahí les permitían tener negocios de intercambio de crédito, ¿no? Que es lo que popularmente se llama como usura. Sí, Prestar dinero y recibir más dinero a cambio por intereses, ¿no? sí. Esa es una de las piezas centrales del capitalismo, las bases La centrales del usura. capitalismo, la usura. Ahora otra muy importante que me parece es que creó una ética del trabajo en que empezó a disciplinar a los trabajadores, desde jornaleros hasta trabajadores artesanos hasta obreros de fábrica, en tener una jornada laboral particular de tal horario a tal horario, cosa que no existía antes en los países dominados por el catolicismo en la época feudal o en la época medieval. Porque antes un campesino se podía levantar cuando el sol se ponía al alba y regresaba a su casa después de una larga jornada cuando el sol se ocultaba por debajo de las colinas, ¿no? Y entonces no existían relojes. De hecho, los países protestantes son los primeros en que inventan los relojes para que los trabajadores sepan en qué momento tienen que ir a la fábrica o al taller y tienen que regresar a cierta hora para descansar, ¿no? Esa es una ética puramente protestante. De hecho, por eso existe la famosa idea racista de que los países católicos la gente es floja o duerme más que en los países protestantes porque ahí son más disciplinados en cuestión de horarios para trabajar. Y finalmente otra cuestión que caracteriza el desarrollo del capitalismo en los países protestantes como cultura, en un aspecto cultural, Ujú. es el tema de la acumulación a expensas de la ostentosidad, ¿no? Porque de hecho uno se da cuenta y también me parece muy importante que el aspecto de los grandes movimientos artísticos o las grandes épocas en que la Santa Sede Romana o los países católicos, las monarquías católicas, gastaban su fortuna en grandes catedrales, iglesias, en cuestiones onerosas, particularmente onerosas, se acaba con el protestantismo. Porque para ellos es más importante acumular ganancias, invertir ganancias en la industria, que invertirlas en aspectos puramente estéticos, ¿no? En aspectos puramente carnavalescos como se ve en la ética del catolicismo. Entonces ahí se encuentra el aspecto especial del protestantismo que se constituye como una cultura dentro del capitalismo e incluso dentro de las culturas católicas, y al final nos damos cuenta que ahora en un estado que supuestamente se postula como secular, Ujú. tiene prácticas que son profundamente protestantes como aquellas, ¿no? Que nacieron en el siglo XIV o que en el siglo XV y que se mantuvieron
a lo largo del tiempo, gracias a la expansión del capitalismo, porque creó mercados, porque creó una fuerza de trabajo disciplinada, porque creó nuevos centros de poder, etcétera. Entonces ahí está también el meollo del asunto.